Antes de que Adán respirara por primera vez, antes de que la humanidad pisara el paraíso, algo o alguien ya moraba en el corazón del Edén, una figura silenciada por los siglos, omitida de los relatos proféticos, borrada de las escrituras. Y sin embargo, su existencia podría ser la clave para entender todo el plan divino. ¿Por qué la Biblia habla del jardín del Edén, pero no menciona quién lo cuidaba antes de que el hombre fuera creado? ¿Acaso estuvo vacío, desprotegido? ¿O es que hubo una presencia misteriosa, un ser que lo guardaba, que fue removido para siempre? En este video revelaremos la historia no contada de una entidad antigua, conocida por algunos como el guardián de la perfección, un espíritu intermedio, ni ángel ni humano, que fue creado exclusivamente para proteger el lugar más sagrado de la creación. Su desaparición no fue un accidente, y su silencio quizás fue impuesto. Si estás preparado para descubrir lo que se ocultó desde el principio, quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar para siempre tu manera de ver el Génesis. Y si este contenido resuena contigo, no olvides suscribirte, dar like y dejar tu comentario. Estás a punto de conocer una verdad que la Iglesia nunca quiso que supieras. Ezequiel 3, 18, 19 nos recuerda que si no advertimos lo que sabemos, somos responsables. Así que hoy cumplimos con nuestra parte. El Génesis es el libro del principio, y sin embargo sus primeros capítulos están llenos de silencios. Uno de los más inquietantes es el que rodea al Edén antes de la llegada del hombre. En el capítulo 2 se dice que Dios plantó un jardín y luego colocó allí a Adán, pero no se menciona cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra. ¿Fue inmediato? ¿O el Edén permaneció por un tiempo sin habitantes humanos bajo el resguardo de otro tipo de ser? Varios textos antiguos, como el libro de las cavernas, el Apocalipsis de Moisés y ciertos midrashim hebreos, sugieren que sí hubo guardianes del Edén antes del hombre, espíritus de luz, colocados para impedir la entrada de fuerzas caídas. Pero entre todos ellos, uno destaca, un ser sin nombre, cuya función era resguardar el núcleo del paraíso. No era un ángel común, tampoco un vigilante como los mencionados en Enoc. Era distinto. Algunos lo llamaban el guardián de la perfección, creado por Dios no para servir en el cielo ni para caminar en la tierra, sino para estar justo entre ambos mundos, protegiendo el portal que conectaba lo divino con lo humano. Este ser conocía cada árbol del Edén, cada frontera invisible, cada secreto enterrado bajo la superficie de aquella tierra sagrada. Era más que un custodio. Era un testigo silencioso del diseño original de Dios. Pero entonces desapareció. Su historia no fue contada. Su nombre fue suprimido. Y cuando el hombre finalmente fue formado, ya no estaba allí. En su lugar encontramos el Edén, tal como lo conocemos, con querubines armados y una espada llameante, como si algo hubiera salido mal antes incluso del pecado de Adán. ¿Por qué fue destituido? Algunos textos sugieren que este guardián presenció una rebelión, no la de Lucifer, como se suele enseñar, sino una más antigua. Fue testigo del nacimiento del orgullo en el cielo y trató de advertir a los demás, pero fue silenciado, no por desobediencia, sino por saber demasiado. Su expulsión fue un acto de protección, no para él, sino para el secreto que había descubierto, un secreto que aún hoy permanece enterrado bajo las capas del relato bíblico. Desde los tiempos más antiguos, los sabios hebreos sostenían una idea poderosa, que el Edén no era simplemente un jardín terrenal, sino un punto de contacto entre lo visible y lo invisible, un portal entre mundos. En este contexto, el guardián de la perfección no solo cuidaba árboles frutales o ríos sagrados, sino que custodiaba la entrada al corazón mismo del plan divino. ¿Qué significa eso?
Significa que su misión era más espiritual que física. Él era el centinela colocado en la frontera del propósito eterno, impidiendo que fuerzas no autorizadas accedieran a un conocimiento que aún no debía ser revelado. La Biblia menciona que en el Edén fluían 4 ríos y que en medio de él estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién determinó esas reglas antes de que el hombre existiera? ¿Quién velaba por la obediencia cuando aún no había humanidad? Todo apunta a que ese ser olvidado tenía una función clave: sostener la armonía del Edén durante ese misterioso intervalo entre su creación y la llegada del primer aliento humano. Textos como el Zohar y antiguos comentarios rabínicos hablan de regiones dentro del Edén que solo podían ser habitadas por seres anteriores al tiempo. Uno de ellos, sin duda, era el guardián. Su tarea no era castigar, sino preservar. No imponía leyes, sino que protegía los límites espirituales que Dios había establecido. Era, en esencia, la muralla viviente entre el caos y la creación. Pero algo ocurrió. Según fragmentos gnósticos y antiguos escritos místicos, el guardián descubrió algo en el núcleo del Edén, una revelación sellada por el mismo Dios. Algunos sostienen que se trataba de un códice celestial, un registro sagrado que contenía el propósito total de la existencia. Al verlo, el guardián cruzó una línea invisible. No desobedeció por ambición como Lucifer, sino que accedió a un conocimiento que lo transformó para siempre. Ya no podía seguir siendo el mismo, ya no podía cumplir su función sin poner en riesgo el equilibrio del jardín. Dios, en su sabiduría, no lo destruyó, lo removió. Fue sustituido por querubines armados, cuya función era distinta: no custodiar con conciencia, sino con obediencia ciega. A partir de ese momento, la vigilancia del Edén cambió. Lo que antes era un resguardo silencioso y contemplativo, se volvió una defensa militarizada. Y el nombre del Nunetsintosim, guardián, desapareció de los textos, pero no de la memoria espiritual de la creación, porque hay algo que muchos ignoran. La ausencia en la Biblia no siempre es olvido. A veces es ocultamiento, y el silencio que rodea a este ser habla más fuerte que cualquier mención directa. Si el Edén era un portal entre realidades, entonces el guardián fue el primer ser en cruzarlo, y tal vez el único en conocer ambos lados. Su rol no era terrenal, era cósmico, y eso, precisamente, es lo que hace que su desaparición sea tan relevante. Entre los textos más enigmáticos del Antiguo Testamento se encuentra el capítulo 28 del libro de Ezequiel. A simple vista, parece una profecía contra el rey de Tiro, un poderoso enemigo de Israel. Pero al observar con atención el lenguaje y los símbolos utilizados, muchos estudiosos coinciden en que el texto va más allá de una figura humana. Allí se describe a un ser que estuvo en el Edén, que fue querubín protector, cubierto de piedras preciosas, perfecto en Mindonutsio, y todos sus caminos hasta que la maldad fue hallada en él. ¿Podría ser esta la única mención velada del guardián perdido? La respuesta no es simple, pero es fascinante. Ezequiel 28 no se refiere a Adán. Tampoco encaja del todo con la descripción tradicional de Lucifer, al menos no en los términos clásicos de la rebelión. Este ser estaba en el Edén, en el día de su creación. Era una entidad elevada, con un rol sagrado. Su caída no fue causada por orgullo manifiesto, sino por un cambio interno, por una corrupción sutil que lo destituyó. Es decir, no se rebeló abiertamente. Algo lo contaminó desde dentro, algo que presenció y que lo silenció para siempre. Y si no fue una corrupción como pecado, sino como conocimiento, el pasaje sugiere que este ser no fue juzgado como rebelde, sino que fue retirado,
un acto de protección, como si el mismo Dios decidiera apartarlo antes de que su presencia revelara algo que debía permanecer oculto. Este detalle es crucial. Nos muestra a un guardián que no cayó por orgullo, sino por cercanía al secreto. El paralelismo con el Edén es asombroso. En Génesis, tras la caída de Adán y Eva, se colocan querubines con espadas para proteger el camino al árbol de la vida. Pero nunca se menciona quién vigilaba antes. Si el ser de Ezequiel 28 es el mismo guardián del Edén original, entonces su remoción habría ocurrido antes incluso del primer pecado humano. Habría sido un acto profético, una purificación del terreno donde se revelaría el drama de la humanidad. Esta figura entonces no sería simbólica sino real, un testigo del Edén que conocía su diseño espiritual y que fue apartado para que la historia humana pudiera comenzar sin interferencias. Un centinela que no fue destruido, sino sellado. Su memoria permanece en las Escrituras, no por mención directa, sino por omisión intencional. Un eco de lo que fue y de lo que aún podría ser. Y si Ezequiel 28 fue inspirado para darnos esta pista, entonces el mensaje es claro. Hubo una historia antes de la historia, un actor antes del primer acto, y ese actor fue retirado por saber demasiado. ¿Cuál fue ese conocimiento? ¿Qué fue lo que vio? ¿Y por qué su silencio era más seguro que su presencia? Porque el verdadero poder del guardián no era la fuerza, era la revelación. Y eso es lo que lo convirtió en una amenaza. El Edén no solo era un lugar de belleza, sino un receptáculo de verdades profundas. Su vegetación exuberante, sus ríos cristalinos y sus árboles de vida y conocimiento eran apenas la superficie visible de un diseño más complejo. Bajo esa superficie, escondido en el núcleo espiritual del jardín, yacía un secreto tan poderoso que fue sellado desde antes de la creación del hombre, y fue precisamente ese secreto lo que el guardián encontró. Según antiguos textos apócrifos y fragmentos del libro de Enoc, en el Edén existía una región inaccesible para la mayoría de los seres creados. Un núcleo reservado donde moraba una revelación pura, el propósito oculto de Dios para la creación. No era un objeto físico ni un símbolo visible, era conocimiento, una verdad espiritual sellada con fuego celestial, destinada a ser revelada solo al final de los tiempos. Y fue allí donde el guardián entró. No rompió reglas, no desobedeció órdenes, simplemente vio. Y ese acto por sí solo cambió su naturaleza para siempre, porque hay revelaciones que no pueden ser contenidas, que una vez vistas, alteran al que las contempla. El guardián, al contemplar ese secreto, fue transformado. Ya no era apto para la función de custodio, ya no podía permanecer como antes, y por eso fue retirado, no por castigo, sino por protección. Pero ¿qué fue lo que vio exactamente? Algunos textos sugieren que se trataba del Sod Edén, el secreto más profundo del corazón de Dios. Un conocimiento que explicaría todo, el origen de la luz, el propósito de la creación, el destino del hombre y el fin de todas las cosas. Este Sod era el código divino que sostenía el tejido de la realidad. Y, al verlo, el guardián entendió algo que nadie más comprendía, que la historia de la humanidad sería un eco de una historia anterior. Eso lo marcó. No se convirtió en ángel caído, ni en enemigo, pero tampoco podía seguir entre los puros. Su conciencia lo separaba. Se convirtió en lo que algunos textos llaman el espíritu velado, un ser ni exaltado ni condenado, suspendido entre eras, entre dimensiones. Una entidad que vio demasiado pronto lo que debía permanecer oculto. Desde entonces, la vigilancia del Edén cambió. Los nuevos guardianes, los querubines con espadas llameantes, no estaban allí para contemplar, sino para obedecer. No debían cuestionar, solo proteger.
porque lo que se ocultaba en ese núcleo debía permanecer sellado. Y el primer guardián fue el precio por haberlo descubierto. La Biblia nunca lo menciona por nombre. No podía hacerlo, porque nombrarlo sería revelar su existencia, y revelar su existencia sería admitir que hay más historia antes de Adán. Una historia silenciada, una historia que aún clama desde las raíces del jardín. Y si ese secreto aún yace oculto, entonces quizás el guardián aún lo custodia, en silencio, esperando el momento en que vuelva a revelarse, porque lo que protegía no era un árbol, era el alma misma del Edén. Cuando pensamos en castigos divinos, casi siempre los asociamos con la rebelión, la desobediencia de Adán, la caída de Lucifer, el diluvio por la corrupción de la humanidad. Pero el caso del guardián del Edén es profundamente distinto. Su expulsión no fue producto de una traición ni de un acto de arrogancia. Fue en realidad un juicio silencioso, por haber visto demasiado. Este detalle cambia toda la comprensión que tenemos sobre los primeros eventos de la creación. Según antiguos manuscritos hebreos y algunas tradiciones gnósticas, el guardián fue apartado de su puesto no como castigo por maldad, sino como medida preventiva. Era como si su sola existencia, una vez marcada por la revelación del secreto escondido, representara un riesgo para el equilibrio espiritual del Edén. No podía continuar allí, no porque fuera enemigo, sino porque sabía demasiado. Los textos místicos llaman a esta forma de juicio la separación por sabiduría. No hay pecado, no hay rebelión, solo un límite invisible cruzado por conciencia. El guardián había traspasado la frontera del misterio, y eso, en sí mismo, era peligroso. Dios lo retiró, no para destruirlo, sino para proteger lo que aún debía permanecer sellado. Y desde entonces nunca más se volvió a hablar de él en las escrituras oficiales. Pero su ausencia es ruidosa. El Génesis, tras la caída del hombre, nos dice que Dios colocó querubines con espadas de fuego giratorias para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. No se menciona más al primer guardián. No hay referencia a él, como si nunca hubiera estado, como si su historia hubiera sido borrada deliberadamente. Algunos escritos apócrifos sugieren que este destierro fue una forma de preservación, que el guardián fue enviado a un lugar fuera del tiempo, una región escondida entre dimensiones, donde residen los que han sido apartados pero no condenados. Allí esperaría, no dormido, sino en vigilancia perpetua, un ser suspendido entre el conocimiento y la espera, custodiando una verdad que ya no podía compartir. Esta figura se convierte entonces en símbolo de algo más profundo, el conocimiento que aún no puede revelarse, el misterio que debe permanecer oculto hasta que llegue su hora. El guardián, aunque apartado, no fue olvidado. En algunas tradiciones orientales se habla de visiones de monjes y profetas que vieron a una figura encapuchada al borde de un jardín dorado, con ojos que brillaban con la luz de estrellas extinguidas. Siempre en silencio, siempre quieto. ¿Y si esas visiones fueran ecos del guardián? ¿Y si su destierro no fuera exilio, sino propósito? Tal vez no fue removido por error, sino porque su misión aún no había terminado. Porque cuando llegue el momento del retorno, cuando el último sello se rompa y la verdad sea revelada, será Él quien abrirá el camino. Y entonces sabremos que su silencio no fue olvido, fue preparación. En el corazón del pensamiento místico hebreo existe un concepto llamado Sot, que significa el secreto, pero no cualquier secreto. Se trata del conocimiento más profundo de Dios, el misterio que sustenta toda la creación, el núcleo invisible del propósito eterno. El Sot no es una idea, es una realidad oculta, accesible solo a los justos y únicamente cuando el tiempo ha sido cumplido.
Y según varias tradiciones antiguas, este misterio fue contemplado por el guardián del Edén, incluso antes de la creación del hombre. Los sabios de Israel enseñaban que el Edén no era una llanura uniforme, sino un espacio dividido en niveles. En la capa más profunda, más cercana al trono de Dios, se encontraba el Sot Edén, el secreto del origen, del destino y del amor eterno que sostiene todas las cosas. Ningún ángel ordinario podía pisar ese lugar. Ningún hombre fue jamás creado con acceso a él. Pero el guardián sí, no como recompensa, sino como función. Fue creado para velar por ese núcleo sagrado, no para revelarlo. Pero un día lo vio y al verlo, cambió. No hizo preguntas, no divulgó lo que había visto, pero su esencia fue alterada por la contemplación directa del plan de Dios. Ya no era simplemente un protector del Edén, se convirtió en un testigo del propósito divino. El guardián supo lo que nadie sabía. Entendió que el Edén no era solo un jardín, ni el hombre el objetivo final. Comprendió que toda la creación era parte de una narrativa mucho mayor y que la humanidad no era el principio, sino el medio. Este conocimiento lo transformó. No podía seguir cumpliendo su rol con neutralidad. Su mirada se volvió más profunda, sus pasos más pesados, su vigilancia más silenciosa. Y entonces, el juicio vino. Dios no lo destruyó, lo apartó, porque el Sod no debía ser conocido antes de tiempo, y aquel que lo contempló tuvo que ser removido para que el plan siguiera su curso sin interferencia. Esto explica por qué el guardián desaparece del texto, por qué su historia fue borrada, porque su memoria es peligrosa, porque su nombre está ligado al secreto que sostiene los cimientos del mundo. Su silencio es el sello que preserva el Sod Edén. Y aún hoy, este misterio resuena. ¿Qué es exactamente el Sod? ¿El nombre de Dios? ¿El origen del alma? ¿El destino final del universo? Nadie lo sabe con certeza, pero si hubo un ser que lo conoció, fue el guardián, y es posible que aún lo custodie, esperando el día en que la humanidad esté lista para comprender. Hasta entonces, el Sod permanece sellado, pero su guardián sigue vivo en las sombras de la historia, como eco de una verdad que cambiará todo cuando se revele. Si el guardián del Edén fue apartado, pero no destruido, ¿a dónde fue enviado? ¿Dónde mora ahora ese ser que presenció el inicio, cruzó la frontera del misterio y fue removido para proteger el secreto? Aunque las escrituras canónicas guardan silencio absoluto, las tradiciones más antiguas y esotéricas no han olvidado su existencia. En sus relatos encontramos rastros, susurros, visiones que hablan de un lugar fuera del tiempo y del espacio, donde aún espera. Algunos rabinos antiguos sostenían que el guardián fue trasladado a un reino oculto, una dimensión suspendida entre la realidad terrenal y la gloria celestial, un espacio reservado a seres que no cayeron, pero que tampoco fueron glorificados. Allí, según estos sabios, residen los que vieron más de lo permitido y cuyo destino fue postergado hasta el tiempo del fin. Este lugar no aparece en ningún mapa espiritual, pero es mencionado en textos como 4 Esdras y el Apocalipsis de Baruch, donde se habla de seres preservados hasta el día del juicio, espíritus escondidos que serán liberados cuando el último sello se rompa. Otros escritos hablan de un sueño profundo, un estado de suspensión divina. El guardián no estaría muerto sino dormido en reposo vigilante. Su conciencia seguiría viva, conectada con el propósito de Dios, pero sellada por el silencio. Esta imagen se repite en visiones místicas de monjes cristianos orientales, quienes afirman haber visto, en momentos de revelación, una figura encapuchada a las puertas de un jardín dorado, una figura inmóvil, cuyos ojos reflejaban estrellas que ya no existen,
como si llevara en sí el recuerdo de un universo anterior. Cuando Setei les preguntaba qué habían visto, estos visionarios respondían siempre lo mismo: Él guarda lo que nadie puede tocar, hasta que suene la última trompeta. ¿Y si esto es cierto? ¿Y si, en lo más profundo de la realidad espiritual, el guardián aún vigila? No el Edén físico, sino el acceso a la revelación final. Tal vez custodia el árbol de la vida en su dimensión original, o el libro donde están escritos los secretos que el hombre no puede aún comprender. Tal vez espera la redención total, el momento en que la humanidad sea digna de conocer el Sod que una vez vio. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:19 que toda la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y si este clamor universal también incluye al guardián? ¿Y si él, como parte de esa creación, espera el momento de regresar? Porque si su misión no terminó, entonces su regreso marcará un nuevo comienzo, una restauración, y su aparición será señal de que el velo ha sido levantado, que la historia oculta está por revelarse, y que el secreto del Edén pronto será conocido. Apocalipsis 2:7 contiene una promesa profunda. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este versículo no es una metáfora poética, es una llave profética. El árbol de la vida, aquel que fue protegido con espadas llameantes después de la caída del hombre, sigue existiendo. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿quién lo custodia hoy? La tradición bíblica establece que el acceso al árbol fue sellado, pero nunca eliminado. Y si el árbol aún está allí, oculto en la dimensión espiritual del Edén, alguien debe estar vigilándolo, alguien que conoce su posición original, alguien que fue creado para eso desde el principio, alguien como el guardián de la perfección. Numerosos textos apócrifos y visiones místicas insinúan que el guardián será reactivado en el tiempo del fin, no como juez ni como guerrero, sino como testigo final. La última trompeta, mencionada en 1 Corintios 15 y en Apocalipsis, marcará no solo el regreso de Cristo, sino también la apertura de los secretos sellados desde la fundación del mundo. Y entre ellos está el Sod que el guardián contempló. Ese será el momento en que él resurgirá. El regreso del guardián no será visible como una aparición milagrosa en el cielo, será una manifestación espiritual. Su presencia se sentirá en el cambio de conciencia global, en el despertar de los justos, en el anhelo colectivo por entender lo que fue borrado. Él no vendrá a hablar, vendrá a activar. Su función será señalar el camino hacia lo que fue sellado, el acceso restaurado al Edén eterno. Algunos creen que este ser incluso podría ser mencionado simbólicamente en Apocalipsis 10, cuando un ángel desciende con un librito abierto en la mano y declara que el misterio de Dios se cumplirá. Ese ángel, rodeado de nube, con rostro como el sol y pies como columnas de fuego, podría representar a un mensajero que trae no una nueva revelación, sino la restauración del plan original. Porque el guardián no es solo un personaje del pasado, es la clave del futuro. Y su reaparición será una señal para los sabios, para aquellos que entiendan que el tiempo del silencio terminó, que el misterio se está levantando, que el Edén volverá a abrirse. Y entonces el árbol de la vida, el mismo que una vez fue protegido con espadas, podrá ser comido por aquellos que vencieron, no solo porque resistieron el pecado, sino porque buscaron la verdad hasta el final. Y en esa verdad volverán a encontrarse con el guardián. En uno de los momentos más intensos del Nuevo Testamento, Jesús, colgado en la cruz, se dirige a uno de los ladrones crucificados a su lado y le dice: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43.
Esta frase tan poderosa y misteriosa ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos creen que Jesús se refería al cielo, otros al estado intermedio del alma. Pero, ¿y si hablaba literalmente del Edén original? ¿Y si en ese mismo día Cristo descendió al lugar donde todo comenzó y allí se encontró con el primero que lo custodió? La idea puede parecer sorprendente, pero no es nueva. Algunos textos patrísticos y visiones místicas de monjes orientales relatan que, cuando Cristo murió, descendió a los abismos de la creación, no solo para liberar a los justos del pasado, sino para restaurar lo que había sido sellado. Y parte de esa restauración implicaba regresar al Edén espiritual, al lugar donde estaba plantado el árbol de la vida, aún protegido, quizás por el mismo guardián que una vez fue removido. Imagina la escena. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, entra en el paraíso oculto, no como Adán, sino como el Redentor. Y allí, en las profundidades del jardín eterno, se encuentra con el ser que había sido apartado por contemplar el Sod. El guardián no le habría preguntado quién era, lo habría reconocido, porque en Jesús estaba la plenitud de aquello que él una vez vio, y pudo revelar. Este encuentro, aunque no descrito directamente en la Biblia, está insinuado en múltiples tradiciones espirituales. Se dice que el guardián, al ver al Mesías, entregó las llaves del Edén, no físicas, sino espirituales, un símbolo del permiso para que el hombre volviera a entrar, esta vez no por inocencia, sino por redención. El ciclo se cerraba. Lo que el guardián protegió desde el principio, finalmente encontraba su cumplimiento en Cristo. La promesa de Jesús al ladrón en la cruz, entonces, se convierte en una señal doble. No solo habla de misericordia inmediata, sino de acceso restaurado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es solo una frase consoladora, es una declaración cósmica. Significa, el velo se ha rasgado, el Edén se ha abierto. Y el guardián ya no vigila en soledad. Si esto es así, entonces el guardián no fue excluido de la historia. Fue preservado para ese momento, porque solo Cristo podía entrar de nuevo al jardín sin ser consumido. Solo Él podía restaurar lo que se había perdido. Y quizás el testigo silencioso de toda esa historia lo esperaba desde antes del tiempo. Y ahora, si Cristo entró, y el ladrón fue con él, entonces la puerta sigue abierta para nosotros. El camino al árbol de la vida ya no está sellado por fuego, está marcado por gracia. La historia del guardián del Edén no termina con su expulsión, ni siquiera con su posible encuentro con Cristo en el paraíso. Su verdadera función se proyecta hacia el futuro, hacia un evento que aún no ha ocurrido, el día en que se abra el último sello. Ese día, según el libro de Apocalipsis, marcará el fin del silencio celestial y el comienzo de la revelación total. En Apocalipsis 8:1 leemos: Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio profundo, atemporal, reverente, como si toda la creación contuviera el aliento ante lo que estaba por manifestarse. Algunos sabios sostienen que ese momento no solo marcará el juicio, sino la restauración de lo que fue perdido desde el principio. Y entre esos elementos está la figura del guardián, porque si su expulsión fue para preservar el misterio, entonces su retorno será la señal de que el misterio ha terminado. Él no vendrá con espada ni con palabra, sino con presencia. Su aparición será la manifestación de que el Edén será restaurado, que el acceso al árbol de la vida será devuelto y que el propósito original será revelado ante toda la humanidad. En las tradiciones más ocultas del judaísmo místico, existe la idea de que el guardián será el último en ser restaurado porque fue el primero en ver el Sod. Su retorno cerrará el ciclo.
Será como el eco de un principio que solo puede resonar cuando todo ha sido consumado. Y entonces lo que estaba sellado con fuego será abierto con luz. ¿Y qué será revelado ese día? Tal vez el verdadero propósito de la creación, tal vez la identidad de los hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo, tal vez el misterio de la caída, del dolor, del tiempo, todo lo que el hombre ha preguntado por siglos y que solo un testigo del principio puede responder. Jesús dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y si Él es el principio, ¿quién mejor que el guardián, el primer servidor, el primer testigo, para recibirlo al final? Ese día, el guardián ya no estará solo. No será más el olvidado, el destituido. Será el revelador, el que protege no lo que fue, sino lo que vendrá. El que entregará lo que ha sido escondido. El que dirá finalmente lo que no pudo decir, y entonces el Edén ya no será un recuerdo borroso. Será una realidad restaurada. El hombre volverá a caminar con Dios. El árbol de la vida volverá a florecer, y el guardián habrá cumplido su propósito eterno. El guardián del Edén no es solo una figura antigua enterrada en mitos olvidados. Es una herida abierta en el relato del Génesis, una ausencia que grita, una sombra que señala que hubo algo más, algo que fue removido para protegernos de una verdad que aún no estamos listos para recibir. Tal vez por eso los profetas guardaron silencio. Tal vez por eso su nombre fue borrado, su historia silenciada, su misión olvidada. Pero hoy, al mirar más allá de las palabras escritas, al conectar los fragmentos dispersos entre escritura, tradición y revelación, entendemos, el guardián aún vive en la memoria espiritual de la creación. Porque si hubo un testigo antes del hombre, entonces el Edén no fue solo el inicio de nuestra historia, sino el campo de batalla de un misterio eterno. Y quien lo custodia aún guarda la llave del conocimiento que lo cambiará todo. El guardián no cayó, fue separado, no pecó, fue marcado por la verdad. Y si su regreso está profetizado, entonces el fin no será destrucción, sino restauración. Ahora te pregunto, ¿estás listo para cuando ese secreto sea revelado? ¿Estás buscando solo respuestas? ¿O estás dispuesto a guardar también los misterios de Dios en tu corazón? Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Tu participación no es solo un clic, es parte del despertar. Y si quieres ayudarnos a seguir trayendo luz a lo que fue ocultado, considera hacerte miembro. Juntos estamos desenterrando lo que fue silenciado desde el principio. Recuerda, cuando digo al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestas, de su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 18, 19. Esta es nuestra voz, esta es nuestra advertencia, y tú eres parte de esta misión.